Muy bien, entonces estamos listos para la palabra de Dios. Tomamos nuestros medios de apuntes, sea papel, cuaderno. Yo soy aficionado del papel y el cuaderno. Amo la tinta y el papel, el olor de la tinta y el papel. Otros no, los millennials tienen sus sistemas tecnológicos, iPad, notebook, netbook, está todo bien. Todo lo que sirva para poder internalizar la palabra está correctísimo. Bien, vamos a la palabra de Dios. El mensaje del día de hoy se llama Mi fortaleza, su gozo. Mi fortaleza, su gozo, que también se podría decir al revés, digamos. Podríamos decir que su gozo, mi fortaleza, su gozo, mi fortaleza, su gozo. Quiero individualizar dos cosas, que mi fortaleza es su gozo, ¿sí? Entonces, esto es una palabra que viene a fortalecer todo lo que hemos venido edificando como predicador y como ministerio de la palabra. Traemos una historicidad en la palabra y venimos diciendo qué tiempo es el que estamos viviendo y qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Por lo tanto, esta palabra viene a sumar. Quiero anunciar, antes de empezar a predicar, que el horario de las predicaciones, el horario de la administración va a quedar unificado. Vamos a estar predicando de lunes a sábados a las 18:30, ¿sí? Hoy es el último miércoles que predico a la hora 20:30, porque ya estaba así, ya estaban las placas hechas, y consideramos que no había tiempo de reaccionar, pero anunciamos que a partir de la semana que viene quedamos unificados a las 18:30 toda la semana. Así que, perdón los hermanos de multimedia, el equipazo de multimedia que tenemos para que puedan modificar las placas de lunes a sábados a la hora 18:30 y los días domingos a las 11 de la mañana, como venimos ya desde hace un tiempo. Vamos a la palabra de Dios, corremos a la Biblia y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, y vamos a buscar el capítulo 8 y el verso 10. Nehemías capítulo 8, verso 10, dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y acá esta palabra nos expone a un texto super, mega, archi, ultra predicado en las iglesias, que ha sido la justificación de un montón de doctrinas, o mejor dicho, pseudo doctrinas, que han servido más para entretener y para hacer circo que para realmente fortalecer y cambiar, transformar la vida de la gente. No hay peor cosa que tomar un texto de la Biblia y hacerlo desde un texto, hacer una doctrina. El famoso dicho de los estudios teológicos, que un texto fuera de contexto es un pretexto, es una realidad. Muchos, al enseñar y a compartir este texto bíblico, al decir y leer que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, se han fundamentado allí, han anclado en que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, han hecho anclaje, repito, para pseudo doctrinas basadas en ¿qué? Que cuando yo me gozo en el Señor, soy más fuerte. Que cuando yo estoy gozoso en el Señor, ¡ay, qué fuerte que soy! De allí se han enseñado doctrinas como la unción de la risa, cosas así desopilantes que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia en estos 2020 años.
la unción de la risa, la unción del gozo, toda esa cosa. Que todo el mundo se atacó a reírse, todo el mundo se reía porque mientras más me río, más fuerte soy. Porque la risa, que es el gozo del Señor, es mi fortaleza. Pero en realidad no es eso lo que la palabra de Dios nos dice. No es eso lo que nos transmite la Escritura. La Escritura te hace un planteo y dice que mi fortaleza es su gozo. Mi fortaleza es el gozo del Señor. Y ahora lo voy a explicar, porque para poder entender este texto hay que ver el contexto. Antes de leer todo el contexto, quisiera que leamos juntos, quiero compartir con ustedes, el mismo versículo de Nehemías capítulo 8, verso 10, pero en otra traducción de la Biblia que es llamada la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo presenta más claro y dice, también les dijo, y llega al final y dice, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y allí se entiende el contenido verdadero de la palabra. Porque no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Entonces, ¿cómo es que la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes? Es que cuando yo soy fuerte, el Señor se alegra. No tiene nada que ver con la unción de la risa, no tiene nada que ver con... Vamos a contarnos chistes bíblicos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted ve a Dios como lo que es, un padre. Y Dios como padre se alegra cuando ve a sus hijos fuertes. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuál era la fortaleza entonces? Vamos a leer el contexto. Entonces vamos a empezar el capítulo 8 de Nehemías, pero desde el verso 1. Y el verso 1 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel. ¿De quiénes hablan? De los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Entonces, el contexto es que hubo una convocatoria al pueblo a congregarse en la plaza delante de la puerta de las aguas, y cuando el pueblo se hubo congregado, se sacó, se exhibió el libro de la ley de Jehová. Usted dice, pero es un culto más. No, es un pueblo que venía de la cautividad. Israel venía de darle literalmente la espalda a la palabra de Dios, de adorar ídolos. Terminaron cautivos, esclavos, por darle la espalda a Dios y a su palabra, por no cumplir con las ordenanzas de la palabra que Dios le dio a Moisés. Entonces, este hecho fue histórico, porque después de tanto tiempo, el pueblo es convocado a la plaza delante de la puerta de las aguas, y Esdras, el escriba, exhibe la palabra, el libro de la ley dado a Moisés. Y dice el verso número 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es decir, allí estaban congregados todos, grandes y niños, todos estaban juntos y estaban listos para comenzar a escuchar y tratar de entender la palabra de Dios. El verso 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Un cultito más o menos, calculemos, desde el alba es el amanecer, hasta el mediodía, de 6 a 12,
un cultito de 6 horas. ¿Le parece a usted? Usted no se aguanta media hora de transmisión en Facebook, va a ser 6 horas. ¿Sabe qué pasa? Hasta hace una semana atrás era el boom de las transmisiones live, el boom de la palabra en Facebook, la iglesia en tu casa, y los dichos triunfalistas y fanáticos de los creyentes nos quisieron matar, pero nos fortalecieron. Oh, claro que sí. Nos cerraron los templos, pero llenamos las casas con la palabra. Antes era la palabra, la familia sentada, convocada para recibir la palabra. A esta hora, muchos han puesto el Facebook. Han puesto el Facebook como porque parezca que está en view, pero están haciendo la comida. Se están preparando un mate. Están escuchando música. Tienen el teléfono mudo, la computadora muda, como que presente en la transmisión. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros hemos sido puestos, Dios ha permitido, a ver, si yo creo que Dios es todopoderoso y Él maneja todos los hilos del mundo, entonces yo tengo que entender, si estamos viviendo lo que estamos viviendo, es porque Él lo permitió. ¿Por qué Él lo permitió? Porque entre tantas cosas que nosotros como pueblo de Dios perdimos, es la conexión diaria con su palabra, la conexión diaria en la oración, la conexión diaria en la adoración, la espiritualidad que Dios demanda es 24/7 y no es 2. No es 1 hora el domingo, 2 horas el domingo, es 24/7. Y ¿sabe qué? Muchos de los que comenzaron con furia en las conexiones, que estoy prendido, amén, digo amén en la palabra, ahora ya están adormecidos, se acostumbraron, ni siquiera toman nota, toman por poco lo que Dios está haciendo en este tiempo. Han tomado como por moda lo que Dios está haciendo en este tiempo. La Biblia dice que el pueblo de Dios fue convocado, la palabra fue presentada y todos los que podían entender, hombres y mujeres, estaban allí congregados. Y el verso número 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Entonces, ¿por qué estaban todos estos varones a la derecha y toda esta lista de varones a la izquierda? Y él tenía un púlpito de madera sobre el cual apoyaba la palabra y estaba situado en un lugar más alto. Mire, en aquellos tiempos no había electricidad y no había sonido. Así que era cada varón que estaba a su costado era un parlante que se producía. Entonces Esdras decía: porque Dios te ama, 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 Dios te ama. Ahí al fondo. Porque arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Al fondo. Es el sistema de audio que tenían los predicadores de aquel tiempo. Y ahí estaba la gente. Imagínate hoy, si no tenía el sonido line array, se ofenden los hermanos, porque por eso Dios nos ha metido en esto. Y dice la palabra de Dios, verso 5: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Cuántos estaban? Todos. ¿Y cuántos estaban atentos? Todos, estaban así, atentos a la palabra. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 7. Y los levitas de Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josareb, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. 6 horas de cultito, 6 horas de palabra, 6 horas de adoración,
Y no bastaba con predicar, sino que hasta había gente que te explicaba lo que estabas escuchando. Y el pueblo estaba atento, como una sola persona escuchando. Y leían verso 8 en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote, Esdras, escriba, y los levitas que habían de entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba atento, el pueblo estaba entendiendo, dispuesto a entender, con disposición de entender la palabra, estaban orando, estaban adorando, pero lo que ellos estaban escuchando estaba produciendo tristeza. Había una tristeza que producía el entendimiento de la palabra. Y entonces dice que se entristecían. Se entristecían. Entonces dice, verso 9, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿Quiénes lloraba? Todo el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Llorando. ¿Cómo? Tristes, oyendo la palabra de la ley. Entonces se da cuenta usted que el gozo del Señor es mi fortaleza. No tiene nada que ver que si yo estoy contento, alegre y me río, eso me va a dar fuerzas. Yo he escuchado doctrina como que existe el gozo del mundo y el gozo del Señor. El gozo. Yo no tengo dudas que Dios produce un tipo de gozo que es diferente. Obviamente, es el don del Espíritu Santo el gozo. Pero ser gozoso no significa no siguiéndose como un pavo, como un idiota. Y creer ser más idiota, creyendo que si me río mucho, soy más fuerte. Sino que mi fortaleza es el gozo del Señor. Mi fortaleza es su gozo. Entonces dice, y Nehemías, y al final el verso 10, entonces ahí llegamos al verso 10. Y el verso 10 dice, luego le dijo, y come grosuras, bebed vino dulce. ¿Cómo quedó la gente después de escuchar la palabra? Quedaron molidos por dentro, quedaron tristes, llorando, quebrantados. Entonces los mandaron a comer, a hacer porciones de comida para compartir con los que no tenían nada, porque día santo es a nuestro Señor. Y encima tenían que repetir, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, el gozo, Dios se goza al ver nuestra fortaleza, como dice la versión de las Américas. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes, es verlos fuertes. Entonces la pregunta, al leer todo el contexto, sería la siguiente. Entonces, ¿cuál era la fortaleza del pueblo de Dios? La fortaleza del pueblo de Dios es haber sido expuestos a la palabra y haber respondido con humildad y con adoración, con lloro, con tristeza, haber respondido humildemente a la exposición de la palabra. ¿Sabe cuál es la enseñanza de todo esto? Que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, que hay dos tipos de tristezas que invaden a nuestras vidas. Una es la tristeza que viene de parte del mundo, que es para muerte. Es la tristeza que produce el sistema de vida anti Dios, que conduce a las personas al suicidio, al homicidio. Pero hay un tipo de tristeza que es según Dios, dice el apóstol San Pablo. Y esa tristeza que viene según Dios es para arrepentimiento. Entonces lo que estaba experimentando el pueblo es la tristeza, el lloro que se produce de un corazón que ha sido expuesto con humildad a la palabra de Dios. Es la experiencia de haber sido trillado, molido por la palabra. Entonces el Señor le tiene que decir, no lloren, no se entristezcan, no lloren, no se entristezcan. Es decir, ya la palabra ha sido contundente, yo sé que no es fácil,
pero Dios está al control de todas las cosas. La palabra de Dios dice, 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, estoy llegando, qué lindo el ruido de las hojitas cuando las giras, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 12, verso 5, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo dice, yo no me voy a gloriar de mis super experiencias extrasensoriales, espirituales y cósmicas. Yo me gloriaré de mis debilidades. Me gozo de mis debilidades. Dice el verso 9 y el verso 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, cuando el pueblo era expuesto a la palabra, a la predicación y a la explicación de la palabra con entendimiento, le rompió el alma, le produjo lloro, tristeza. Pero en esos momentos, cuando ellos aparentemente eran vulnerables y eran débiles, estaban siendo fuertes en Dios, estaban siendo fortalecidos, porque su espíritu estaba siendo construido y su carne estaba siendo menguada, sujetada a la palabra de Dios. El verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuál es mi fortaleza? Cuando soy débil, cuando me siento vulnerable, cuando soy humilde y sé reconocer delante de Dios, cuando puedo humillarme y arrepentirme, pedirle perdón, someterme y sujetarme a su palabra. Entonces el gozo del Señor, mi fortaleza, no es, hoy oró y vino la unción de la risa, hoy ¿sí cómo nos reímos? Estamos todos fortalecidos, porque somos más fuertes. No, esto es, somete tu vida a la palabra, sé humilde, adórale, levanta tus manos, llora, pide perdón, cambia tu manera de pensar, porque cuando estás ahí, quebrado, partido por la palabra, que es la espada de doble filo, la palabra penetra el alma, la parte, el espíritu, en la carne, los tuétanos, llega hasta lo más profundo de tu vida, y usted siente que hubo algo que lo traspasó y lleva el lloro. En ese momento, cuando te sientes débil, para Dios te has vuelto fuerte, y esa fortaleza provoca el gozo de tu Padre en los cielos, porque sabe que en la tierra ahora dispone de un elemento limpio para ser usado para la extensión de su propósito aquí en la tierra. Amén. Vamos, levante sus manos, porque cuando soy débil en la carne, soy fuerte en Dios. Cuando yo soy débil en la carne, el Señor se goza, porque mi fortaleza es humillarme, es someterme a la palabra de Dios. Entonces lo que comenzó como la moda, no es moda, vino a instalarse. La demanda de Dios no es que hayas participado de las primeras conexiones, sino que tengas una conducta de perseverancia. La palabra de Dios dice que cuando la iglesia fue fundada, después del derramamiento o con el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice en capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, verso 41 en adelante, que los que se habían arrepentido y se habían convertido, se bautizaron y automáticamente se perseveraban, y lo primero que perseveraban era en la doctrina de los apóstoles.
Y dice la palabra de Dios que los apóstoles predicaban todos los días en el templo y por las casas. Entonces, si los apóstoles predicaban todos los días en el templo y por las casas, y los hermanos perseveraban en esa doctrina, significa que ellos tuvieron una conexión diaria y profunda con la palabra de Dios. No eran coleccionistas de mensajes, eran verdaderas esponjas que absorbían las verdades del Evangelio. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo estuvo predicando hasta la medianoche, del mediodía hasta la medianoche, 12 horas. Le ganó a Esdras, que estuvo 6, del alba al mediodía. Esdras estuvo del alba al mediodía, 6 horas aproximadamente. Pablo estuvo del mediodía a la medianoche. Y se le cayó un muchacho de una ventana, de un primer piso, y se murió. Bajó, lo resucitó. Y la gente habría dicho, acá terminó el culto. No, subieron y siguió predicando la palabra de Dios. Porque nunca se exagera en escuchar la palabra. Nunca se exagera en ahondar la palabra, en buscar, profundizarla. ¿Sabe qué? Podés ser pastor, pero si vos solamente correas la palabra cuando te toca predicar, vos no aprendiste, todavía no has aceptado, no has respondido el llamado de Dios en tu vida. Porque si usted es miembro de la iglesia, ¿cómo va a predicar el evangelio si usted no tiene contacto con la palabra? Y si es pastor, ¿cómo va a fluir en propósito y va a tener palabras de revelación si para usted un mensaje es un mensaje de la semana? Hola. Si Dios nos metió en cuarentena, es para que nos fortalezcamos. Y esta fortaleza viene de crear en nosotros un sano hábito diario en la palabra de Dios. Y no solamente el hábito de una vez a la semana, con la cultura de Roma. ¿Cuál fue entonces el resultado? Si volvemos a Nehemías, usted va a ver que Nehemías cuenta que hubo una reacción del pueblo de Dios. Una reacción, para mí, positiva. Vamos a ir al capítulo 9, al capítulo siguiente, ¿no? 8, 9. Y cuando llegamos al capítulo 9, vemos el verso 17, así. No quisieron oír. Vamos a ver el verso 16 y 17. Dice así: no quisieron, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Es decir, el contacto profundo con la palabra los llevó a identificar cuál fue la razón del fracaso de las generaciones anteriores. ¿Por qué las generaciones anteriores terminaron cautivas y esclavas, siendo que tenían un Dios todopoderoso que pudo abrir un mar? A partir del verso 6, mire cómo llega arriba a esa conclusión. 9:6 dice: tú eres Jehová, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. O sea, Génesis lo tenían clarísimo. Si habían leído el libro de Moisés, del Génesis lo tenían claro. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, sacaste a Ur de los caldeos. Están hablando de Abraham, es decir, Génesis capítulo 10, 12. Ya habían pasado capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ahora llegan al 10, 12. Hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él. Y mire lo que dice: para darle la tierra. Ya ver Génesis 20, están ahí. Miraste verso 9, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, ya están en el Éxodo. Y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, ya están saliendo de Éxodo a Números. E hiciste señales, maravillas, ya están en Levítico, en Deuteronomio. Y hiciste maravilla y dice: y sabías que había procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande en ese día. 11, dividiste el mar. ¡Wow! A sus perseguidores los echaste en las profundidades de... ¿Quién eran? Los egipcios. Verso 12, columna de nube los guiaste. ¿Ves? La columna de fuego.
Y dice, y con columna de fuego, la nube de día y el fuego de noche, para alumbrarles en el camino, sobre el monte Sinaí. Ahí llegó la ley de Moisés. ¡Wow! Llegó la organización. Llegó Levítico con las leyes religiosas. Llegó Números con las leyes sociales y militares y las de higiene y alimenticias. ¡Wow! 14. Ordenaste el día de reposo, santo para ti. ¡Qué bárbaro! Le diste el pan, mire, 15. Le diste el pan del cielo en su hambre. Y llegan ahí el verso 16. Conclusión. Ellos estudiaron la palabra, se sometieron a la palabra y pudieron sacar conclusiones. Conclusión número 1, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Y endurecieron su cerviz. Y no escucharon tus mandamientos. No quisieron, verso 17, no, escuche por favor esto, dice, no quisieron oír, como muchos que pueden estar escuchando ahora y no quisieron oír. Y eso no es un acto inocente. No quisieron oír, es rebeldía y soberbia. No quisieron oír. No me enganché porque no me acordé. Ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, es decir, no querían servir a Dios. Y en su rebelión pensaron en poner caudillo para volverse a su servidumbre. Es decir, pensaron en poner un líder para volverse de nuevo a Egipto, al mundo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Qué están reconociendo? Que entre todo, la gracia de Dios. Están reconociendo la gracia de Dios. Que Dios es un Dios de gracia, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué se les revela la gracia de Dios? Por la fortaleza de someterse sistemáticamente a la palabra de Dios. Nosotros todavía no estamos ni en el jardín infante, ni en el kindergarten de la palabra de Dios. Usted dice, bueno, apóstol, pero está bueno, pero usted está todo leyendo el Antiguo Testamento, porque eso es el Antiguo. Mire, vamos a leer la Biblia entonces. A ver, vamos a leer. Si no me equivoco, 1 Timoteo. A ver. Una Biblia nueva, está flamante esta, así que las hojitas están medias pegaditas todavía. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Mire esto porque va a ser revelador para su vida. Esto va a estar tremendo. 1 Timoteo 6, 12 dice, Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, Cristo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La orden de Pablo a Timoteo es, pelea la buena batalla de la fe. Si vamos a la otra carta siguiente, porque acá Pablo a Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe, pero no le explica muy bien cómo es pelear la buena batalla de la fe. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 7, allí Pablo sí explica qué es pelear la buena batalla de la fe. Entonces allí dice, 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pelear la buena batalla de la fe es mantenernos firmes en la palabra, para mantener nuestros niveles de fe. ¿De dónde saco eso?
La Biblia que yo tengo dice, no sé si es la suya, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. Pelear la buena batalla de la fe es mantener mi conexión con la palabra, porque la fe es por el oír la palabra. La buena batalla de la fe es mantenerme conectado a la palabra, porque la palabra es la productora de fe en mi vida. Y mientras más fe, más fuerte soy. Mi fortaleza depende de la conexión con la palabra. Fue lo que le pasó al pueblo en Nehemías. Llegaron, fueron hechos libres. La palabra de Dios dice que ellos tomaron con seriedad la cosa, congregaron a todo el pueblo, armaron un sistema de sonido humano, pusieron el púlpito, sacaron la palabra, leían la palabra, se explicaba la palabra. La palabra produjo tristeza, adoración, humillación. Y le dijo, gocen, ¿sabe qué, muchachos? No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuál era la fortaleza del pueblo de Israel? Que había vuelto a la conexión con la palabra. Porque la vuelta de la conexión a la palabra los hizo humildes, les hizo reconocer la rebeldía y la soberbia del pueblo, de sus generaciones antecesoras, que pensaron que podían ir hacia adelante independientemente de la palabra. Entonces Pablo te dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? Guarda la fe, guarda la palabra. La palabra de Dios dice primero de Pedro. Si usted dice, bueno, usted siempre habla de Pablo, pero no habla nunca de Pedro. Bueno, vamos, te voy a dar un versículo de Pedro. Capítulo 1, primero de Pedro 1:5. Mire lo que dice. Escuche esto porque está muy bueno. Gracias, Dios, por tu palabra. Amo tu palabra. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 5a, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Soy guardado, soy cuidado, soy protegido por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Pero para que haya fe, me tengo que conectar ¿con qué? Con el feómetro, ¿verdad? ¿No? Con la palabra. Es decir, me conecto a la palabra de Dios engendra fe, la fe es por el oír la palabra fe engendrada por la palabra activa el poder de Dios que me cuide y me guarda de todo mal. ¿Cómo vamos a pasar la cuarentena? ¿Cómo pasamos la pandemia? Como todas las vicisitudes de la vida, con fe. ¿Y cómo vamos a tener fe? Conectados a la palabra de Dios. Conectado a la palabra soy fuerte. Cuando yo soy fuerte, mi Padre se goza en los cielos. Amados míos, el Evangelio tiene una sencillez que es escandalosa, que es la sencillez de la transparencia de Dios. Dios cuando habla a su pueblo no lo hace con indirectas, sino con directas. Hebreos capítulo 10, para los que les gusta la palabra de Dios. Antes teníamos que pedir perdón para leer más versículos, ahora ya no pido ni permiso, ni perdón. Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Escuche esto, escuche. Dice, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará mi alma. Es decir, pelear la buena batalla de la fe es guardar la fe. Guardar la fe es mantenerme en contacto 24/7 con la palabra. Pero mantenerme en contacto con la palabra no solamente engendra fe en mí para estar fuerte, para servir a Dios, sino que me da la fortaleza para no apostatar, para no retroceder, no volverme atrás de lo que un día creí. ¿Por qué hay tantos creyentes que están apostatando de la fe?
que se están alejando de Dios. Simplemente porque habitaban en una iglesia que servía para agitar los sentidos, la parte sensorial, la música, los colores, las luces. Pero lo que te va a sostener y te va a dar fuerza es la palabra de Dios. Lo que te va a mantener firme y sin retroceder es la palabra de Dios. Es la fe engendrada por la palabra de Dios. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que dice el verso 38, los justos que vivimos por fe. Si hay fe, no retrocedes, eres fuerte, defiendes tu fe, te paras en tu fe, sostienes tu fe. No, oh Señor. Mire, si usted está en su casa, donde esté, póngase de pie. De lunes a sábados 18:30. Los días domingos a la hora 11. Vamos a estar predicando la palabra de Dios. Ayer escuchábamos a la pastora Florencia, que nos habló de volver al primer amor. Ese primer amor que nos hace ser como María, íntimos con Dios, ¿no? Y no ser como Marta, que somos, andamos llenos de actividades y activismos pensando que eso es servir a Dios. El día lunes predicó el pastor Cristian Molek y nos habló que estar quieto es dejarse llevar por el Señor, es dejarse conducir por el Señor, es dejarse guiar por Dios y no estar tratando de imponerle a Dios nuestras agendas y nuestras voluntades personales. Hoy me tocó a mí servirte en la palabra. Mañana habrá predicación de la palabra. El viernes estarán otros pastores y el sábado otros pastores y el domingo estaré de nuevo contigo, llevándote la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo. Si hay algo que no podemos negar, es que así como no se puede vivir sin aire, sin agua, sin comida, tampoco deberíamos de desarrollar el mismo instinto de preservación espiritual para decir, así como yo no puedo mantener mi cuerpo con vida si no le doy de comer diariamente, tampoco puedo mantener con vida mi espíritu si no le doy de comer la palabra de Dios diariamente. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza es el apego a la palabra que produce fe para no retroceder. Ese es el resumen del mensaje. Eso es lo que Dios me dijo y tuve que armar todo lo demás. Y es lo que Dios hoy nos habla. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza es estar lleno de fe. Estar lleno de fe viene por apegarme a la palabra. Me apego a la palabra, produce fe. La fe me hace estar firme y no retroceder y ser útil para Dios. ¿Comiste hoy? ¿Vas a comer de nuevo ahora? Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Come la palabra todos los días. Cómela y vuelve la oración. Convierta cada palabra en oración, en clamor, en intercesión. Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a clamar a Dios. En este momento, en este altar espiritual que todos hemos formado como piedras vivas, hemos puesto sobre este altar la palabra de Dios. Y usted sabe que un altar sin ofrendas es un montón de piedras juntas. El Señor Jesús predicaba y su canasta de ofrenda estaba delante para que las personas tuvieran el privilegio de invertir en su ministerio, para que la palabra sea predicada, para que las personas sean alimentadas.
sigue con todo el aire. Aleluya, gloria a Dios. Usted tome su generosidad para Dios y así están en las placas las formas que usted lo puede hacer llegar. Todo nuestro equipo, el ministerio, pastores, líderes, estamos trabajando para que lo que usted aparta para Dios llegue para la obra de Dios y no se pierda en otras actividades personales. Tenga la certeza que usted nos comuníquese y lo que usted apartó para Dios, lo que Dios le dijo que apartara, va a llegar para Dios. Oramos con fe en el nombre de Jesús. Consagramos esta generosidad para Dios. Y esta noche hacemos con Dios un pacto. Yo le voy a pedir que antes de orar por la ofrenda y antes de orar por la palabra, vamos a leer Nehemías capítulo 9. ¿Cómo termina esta actitud del pueblo de Dios? En el verso 38. Nehemías 9, 38. Dice: a causa pues de todo esto, de todo lo relatado y leído anteriormente, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros maestros, nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Sabe qué hicieron ellos? Hicieron un pacto firmado, escrito, de no abandonar nunca más la palabra de Dios. Y usted esta noche puede hacer un acto profético en su libro, en su cuaderno, y hacer hoy, 15 de abril del 2020, hago un pacto con Dios de no abandonar nunca más su palabra, de ligar su palabra diariamente. Esta noche usted, al apartar su ofrenda, su diezmo, su primicia, tiene la oportunidad de hacer un pacto con Dios como Israel lo hizo con el Señor en el verso 38. Ellos hicieron un pacto con Dios de nunca más volverse atrás de la palabra de Dios, de guardar un pacto, de guardar la ley de Dios. Oramos, y mientras ustedes hacen su acto profético y separan su ofrenda profética, en esta noche clamamos al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya, gloria a Dios, te adoramos. Nos volvemos a ti.
familia Illanes, Liliana Fernández, los pastores Fantagossi, Viviana Masman, Fabi Cufré, familia Borelli, Juancito Silvera, Joyce Videla, Tommy Páez, Zulma Ochoa, Emma Ginófero, hermana querida, bienvenida. Ahí Zulmita. Se extraña, ¿no? Va pasando el tiempo y uno piensa que se va a acostumbrar a no congregarse, pero es como que estamos juntando bronca porque el día que podamos estar juntos de nuevo, vamos a volver a vivir esas cosas pequeñas que te da, ¿no? El llegar antes, tomar un mate, poder vernos, saludar, atender a la gente, servir. Ya va a llegar ese tiempo, nos estamos preparando en el Señor. Alejandra Quiroga, hermana querida, espero que esté bien de la cirugía. Luis, su esposo. Cintia Riquelme, bienvenida. Marianela Araujo, Cintia Baguena. Los pastores Moleque Zárate, bienvenidos. Marcia y Hugo, ahí también conectados. Débora Barbeito, familia Tello. ¡Wow! Tengo más de este lado. Carlitos Godoy, bienvenido Carlitos. Ahí Tizi González. Angélica Rosales, Eva Franco, Eva querida, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Cristina Orozco, familia Alfonso, Ricardo Villegas, mi tío Ricky, Ezequiel López, Pastor Lucas, mi hijo querido, Martita Silva, Santi Requelme, Bartolo Escudero, la pastora Flor, ahí estamos ya conectados y oramos, nos han pedido oración, Juancito Silvera, por los que trabajan día a día y están pasando un momento difícil. La verdad es que esta cuarentena lo que más afecta son aquellos que hacen la moneda del día a día, ¿no? Los trabajos informales. Y yo ruego a Dios que te dé sabiduría para poder encontrarle la vuelta hasta que se levante esta cuarentena. Y si estás pasando un mal momento, hermano, siempre puedes contar con nosotros. De alguna forma u otra, la familia de la fe siempre te va a responder. Amén. Con lo que sea. Oramos entonces en el nombre de Jesús. Padre, conforme la petición de Juan, oramos por aquellos hermanos, familias que tienen actividades económicas, informales, del día a día. Te pedimos, Dios, que les dé sabiduría para tener ideas creativas y sobreponerse a esta cuarentena y este tiempo de estar, Señor, encerrados sin producir. Te pedimos en el nombre de Jesús que elimines este virus del mundo, Señor, que lo saques de nuestras tierras y de los cuerpos, literalmente te pido que mates ese virus en el nombre de Jesús, para que seamos limpios por tu sangre y así poder volver a las actividades que nos dan dignidad como familia, en el nombre de Jesús. Alejandra Quiroga, mira, justo me acordaba que está escuchando desde el hospital, hermana querida, oramos por usted, que Dios le dé la alta pronto y que pueda volver a su casa con su familia. A Ezequiel por su hermana y su bebé recién nacida y por un proyecto de vida en Neuquén, que Dios ponga su mano sobre la vida de Ezequiel y que Dios le dé las ideas, la fortaleza y los medios para que si ese proyecto viene del corazón de Dios, se pueda activar en el nombre de Jesús. Me decían que había algo más. Y Osvaldito pide oración por sus rodillas, ya que volvió a hacer los primeros pasos y la obra que Dios comenzó en tu vida, Dios la va a terminar. Dios es fiel, que Dios fortalezca tendones, músculos, las articulaciones y te devuelva la fortaleza para volver a caminar y ser autónomo en tu manera de conducirte, hijo. Amados, les amamos profundamente, que tengan un descanso reparador. Recuerde que de lunes a sábado, 18:30, siempre la palabra va a estar puesta en tu casa. Depende de vos aceptarlo, aprovecharlo o no. Depende de vos fortalecerte o debilitarte. Que Dios guarde tu vida, guarde tu familia. Nos vemos mañana a la hora 18:30 aquí en la Iglesia Cristo Vida Nueva y en FM del Centro 98.7 MHz en frecuencia modulada estéreo. Recordá que todos estos sermones están guardados en nuestro canal de YouTube Iglesia Cristo Vida Nueva. Entrá
suscríbete y dale un clic a la campanita para que también cada vez que guardemos algo, también te llegue la notificación. Muchas gracias por todo. Que Dios te guarde. Dios guarde tu familia. Mañana estaremos en contacto a través de este mismo medio. Si necesitas ayuda y asistencia espiritual, 62 50 67 y era 90, ¿cómo era? 23 92 85, 23 92 85 o 62 50 67, los teléfonos para que mandes, para que llame o que mandes un WhatsApp y estaremos asistiéndote prontamente. Muchas gracias y Dios los guarde hasta mañana.